Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Economics en tu PC. Este video tutorial es para aprender a hacer tablas de distribuciones de frecuencias e histogramas para datos cualitativos utilizando tablas dinámicas en Excel. En el primer video aprendimos a hacer esto utilizando fórmulas de Excel. Ahora vamos a aprender una forma más rápida y automatizada de hacerlo y también veremos las diferencias entre los resultados que se obtienen. En estos dos primeros videos estamos trabajando con variables cualitativas, pero en los siguientes dos videos utilizaremos variables cuantitativas, lo que quiere decir que vamos a aprender a construir intervalos y también vamos a aprender a utilizar esa famosísima fórmula de frecuencia en Excel. Bueno, pues en el video anterior habíamos explicado que esta es una base de datos de todos los municipios del estado de Puebla. Aquí tenemos en esta columna los municipios, aquí las localidades de cada municipio y aquí el tipo de población que tienen, tanto cantidad como su clasificación con relación a si tienen población indígena o no tienen población indígena. Entonces, en el primer video habíamos visto que los nombres de cada municipio se repiten tantas veces como localidades tienen. Por ejemplo, este primer nombre se repite muchas veces porque todas las localidades que están en la columna B pertenecen a este municipio. Pero resulta que Puebla tiene 217 municipios y cada municipio tiene una cantidad enorme de localidades. Imagínate qué tarea titánica sería contar 3,476 registros y clasificar cada uno por su nombre. Sería pues una tarea realmente como misión imposible. Y en el video pasado hicimos estos cálculos con fórmulas de Excel. En este video vamos a hacerlo, pero con tablas dinámicas. Bueno, estos son los resultados del primer video. Aquí construimos nuestra tabla de frecuencias, en la que tenemos el nombre del municipio, la cantidad de veces que se repite cada nombre y que en esta base de datos significa la cantidad de localidades que tiene cada municipio. Calculamos la frecuencia relativa y también la frecuencia relativa en fórmula de porcentaje en esta columna. También construimos histogramas, por ejemplo, este es un histograma de cómo se comportan los municipios y la cantidad de localidades. Bueno, ahorita voy a mover este gráfico de lugar porque aquí quiero insertar la tabla dinámica y explicarte cómo se puede hacer esto de una manera mucho más rápida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la columna de la cual queremos construir una tabla dinámica. Y para seleccionarlo ya sabemos que nos ponemos en el primer registro, que en este caso es la celda A1. Oprimimos la tecla Shift, flechita hacia abajo, Fin, flechita hacia abajo. Y ya tenemos seleccionada automáticamente toda la columna hasta el último registro. El siguiente paso es buscar aquí en el menú de Excel la pestaña de insertar, elegir tabla dinámica y nos despliega este cuadro de diálogo. Vamos a decirle que la queremos no en otra hoja de cálculo, sino en una existente, que en este caso es esta, y aquí nos pide la ubicación de donde queremos que nos inserte la tabla dinámica. Si yo doy clic aquí en este cuadrito, lo que voy a hacer es hacer chiquito este cuadro de diálogo para moverme en esta hoja de cálculo y seleccionar la celda donde quiero que nos muestre la tabla dinámica. Entonces vamos a oprimir este icono, nos movemos hacia la derecha y yo quiero la tabla aquí, en esta celda. Entonces le doy a aceptar y automáticamente nos despliega este cuadrito. Y junto con este cuadrito nos despliega este menú del lado derecho, que es el menú para construir la tabla dinámica. Aquí tenemos nuestra serie
que es este renglón que aparece con el nombre de municipio. Entonces simplemente lo voy a arrastrar hacia donde dice filas, lo voy a arrastrar también a donde dice valores 2 veces. Ya no voy a necesitar este menú, entonces lo cierro y me voy a la tabla dinámica. Lo primero que voy a hacer es modificar el encabezado para saber que estamos hablando de los mismos datos con los que habíamos construido la tabla dinámica anterior. Entonces, la primera etiqueta es municipio. Bien, pues le voy a poner aquí municipio. La segunda leyenda es localidades. Y la tercera leyenda es frecuencia porcentual, que ya la tenemos, ¿no? Entonces, fíjate cómo si en un clic esta tabla dinámica automáticamente nos arrojó una lista con etiquetas únicas, que en este caso pues se trata de nombres de municipios, pero te repito que podrían ser, por ejemplo, registros de, qué sé yo, marcas de productos que se vendieron ese día, nombres de personas que llevaron tal o cual actividad, por ejemplo, registros de ventas o de llamadas o de cualquier cosa que tú tengas. Entonces, en lugar de ver el mismo nombre cientos de veces y esas veces corresponde a la cantidad de veces que se repita, que en este caso para nosotros la cantidad de veces que se repite se refiere al número de localidades que cada municipio tiene. Aquí vemos la cantidad de veces que se repite este nombre. Y ya no tuvimos que insertar fórmulas como en el video anterior. Pero, ¿qué pasa aquí en frecuencia relativa? Seguimos viendo el número en bruto, pero no en porcentaje. ¿Cómo hacemos esto en una tabla dinámica? Bueno, pues me posiciono en cualquiera de las celdas, doy clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Y ahí está el resultado en porcentaje. Ahora lo que voy a hacer es ordenar esta tabla para que tenga el mismo orden que tiene esta otra y poder corroborar que efectivamente los datos son los mismos. Esta tabla está ordenada de acuerdo al municipio que más cantidad de localidades tiene hasta el municipio que menos cantidad de localidades tiene. Entonces me voy al indicador, le vamos a dar clic derecho, ordenar valores de mayor a menor. Listo. Y como puedes ver, tenemos exactamente los mismos nombres con el mismo orden en esta tabla dinámica que en la que habíamos construido con fórmulas. Bueno, ahora vamos a hacer la clasificación de la población indígena también con una tabla dinámica. Esta forma de clasificar, como habíamos visto en el video pasado, se puede utilizar para subclasificaciones. Es decir, si utilizamos el ejemplo de las ventas de café, ya no estamos hablando de las marcas, sino, por ejemplo, del tipo de café de cada marca, americano, capuchino, expreso, etcétera. Entonces, dentro de cada marca hay una subclasificación, ¿no? Y en este caso, dentro de cada municipio hay una subclasificación que se refiere a si el municipio tiene población indígena o no tiene y al nivel de población indígena que tiene. De más a menos. Entonces, vamos a construir la tabla dinámica que nos despliegue esa información y vamos a corroborar que nos queda igual que esta otra que construimos con fórmulas. Entonces, nos vamos a la tabla de datos fuentes, seleccionamos las dos columnas que son de nuestro interés. Vamos a seleccionarlas con Shift, flechita hacia abajo, Fin, flechita hacia abajo. Nos vamos al menú, damos insertar, tabla dinámica. Le pedimos que sea en la misma hoja que estamos trabajando. Nos vamos a la celda donde queremos que nos despliegue la tabla. Se la voy a pedir en esta celda para que quede junto a la tabla anterior que habíamos hecho. Damos a aceptar. Y como puedes ver, tenemos nuevamente un cuadrito y aquí los nombres de las series que nosotros señalamos para construir esta tabla dinámica. Entonces voy a arrastrar aquí hacia las filas las claves y las clasificaciones y nuevamente en valores vamos a arrastrar la clasificación indígena. Lo vamos a hacer 2 veces para poder hacer 2 series, una de frecuencia y una de frecuencia relativa. Cerramos el menú y vamos a trabajar con estos datos. Nuevamente, si este lo queremos en forma de frecuencia y este otro en forma de frecuencia relativa, vamos a darle clic derecho en la frecuencia que queremos en porcentaje, mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Listo. Y vamos a corroborar que nos arroja exactamente la misma información que en la tabla anterior. Fíjate cómo los municipios que tienen mayor presencia indígena y que eso significa clasificación clase A
indígena más, son 876 localidades. Y efectivamente, aquí tenemos ese 876 y representan el 25.21%, efectivamente 25.21%. El total de localidades sigue siendo 3.475, efectivamente, y la suma de todas las frecuencias sigue siendo 100%. Ahora aquí tenemos 2 veces cada registro porque la tabla dinámica lo desplegó una vez por clave y otra vez por descripción. Sin embargo, no duplica la suma a la hora de calcular el total porque la tabla es inteligente y sabe que se trata del mismo registro. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se grafica un histograma a partir de la tabla dinámica. Y vamos a dar clic en cualquier celda de la tabla, insertar, gráfico, en este caso está bien el de columna y aquí nos muestra una vista previa, aceptar. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de los gráficos hechos con tablas dinámicas? Bueno, fíjate cómo no nos da la opción de elegir una serie u otra. Automáticamente nos incluye las 2 series que forman parte de esta tabla dinámica, que en este caso son localidades y frecuencia relativa. Y tenemos aquí la leyenda de las 2 series. Obviamente la roja no se ve porque las frecuencias brutas tienen valores mucho más altos que los porcentajes. Entonces, por ejemplo, el eje vertical va de 0 a 160 y los valores porcentuales están por aquí abajo. O sea, el valor mayor es de 3.94, entonces no se alcanza a apreciar. Es por eso que no podemos ver ninguna barra de color rojo. Pero este es un problema de todas las tablas dinámicas, que no podemos elegir qué columna graficar. Automáticamente nos va a graficar toda la información que está dentro de una tabla dinámica. ¿Cuál es la solución que te propongo? Bueno, la solución que te propongo es construir 2 tablas dinámicas, si es que quieres graficar cada una de las series. Una con este indicador y una con este otro indicador. Entonces, lo que hacemos es simplemente volver a la columna de datos fuente, insertar tabla dinámica. Ahora vamos a darle nueva hoja de cálculo, le decimos que sí, aceptar. Otra vez nos posicionamos dentro de la tabla, nos sale este menú de series para construir la tabla, en este caso solo tenemos una, lo arrastro hacia las etiquetas, lo vuelvo a arrastrar hacia los valores, lo voy a cerrar y no tengo que repetir el mismo procedimiento 2 veces porque simplemente le voy a dar copiar, selecciono la tabla, le doy copiar y le doy pegar. Y ya tengo las 2 tablas dinámicas, nada más que en esta segunda tabla le voy a dar clic derecho y le voy a pedir mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Ahora vamos a ordenarlas de mayor a menor, como hicimos en el gráfico anterior. Entonces me voy a la columna que tiene los números y no las etiquetas, porque queremos que ordene de mayor a menor. O sea, aquí está en orden alfabético, aquí no puedo pedir de mayor a menor, sino nada más orden con relación a las palabras. Y aquí sí puedo pedir diferentes órdenes que se refieren a la manera en que los números se pueden acomodar dentro de esta tabla. Entonces le voy a pedir clic derecho, ordenar de mayor a menor. Y lo mismo vamos a hacer acá, clic derecho, ordenar de mayor a menor. Listo. Y ahora sí, podemos construir un histograma para cada tabla. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Este se refiere a los porcentajes, como puedes ver aquí. Y luego me pongo encima de la otra tabla, le doy insertar, gráficos, aceptar. Y tenemos otro histograma para la otra tabla. Fíjate cómo nada más tenemos una serie en cada tabla. Aquí son valores brutos en el eje vertical y en este otro son valores porcentuales. Entonces, yo le puedo dar formato a esta tabla de 2 maneras. Fíjate que si yo estoy encima del gráfico, automáticamente me despliega este menú en la parte superior del menú, que es herramientas para gráfico dinámico, y tengo 3 opciones: analizar, diseño y formato. Me voy a salir del gráfico para que veas cómo automáticamente se desaparece este menú. Entonces, en lugar de estar encima del gráfico, me voy a ir a una celda que no tenga gráfico. Por ejemplo, aquí, clic, y se desaparece el menú. Me vuelvo a poner encima de cualquier gráfico y me sale el menú formato de gráfico. Pero también, si tienes Excel 2013, tienes estas 2 opciones del lado derecho que salen automáticamente cuando estás en un gráfico y que nos permiten darle forma al gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de ponerle títulos a los ejes. Tenemos la opción de ponerle etiquetas a los datos. Esto quiere decir que aquí arriba se desplegaría el valor de cada columna, etcétera. Entonces lo que voy a hacer simplemente es eliminar los botones de los campos, que son estos 2 grises. Le doy clic derecho y le voy a decir ocultar todos los botones de campo. Aquí
vamos a ponerle, por ejemplo, un título de municipio. Y aquí frecuencia relativa porcentual. Y aquí en título, simplemente señalo el título, me voy a la barra donde se escriben las fórmulas, le doy igual y ponemos frecuencia relativa porcentual. Es más, podemos cambiar el nombre para ponerle municipios, estado de Puebla, frecuencia relativa. En el título del eje vertical podemos escribir el nombre de frecuencia relativa porcentual. Y entonces damos clic en el título del eje vertical, damos igual y señalamos la celda que queremos que copie como título, frecuencia relativa. Me voy al eje horizontal y señalo la celda que contiene el nombre del eje tal como quiero que se vea en el gráfico. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos etiquetas para el eje vertical, el eje horizontal y el título del gráfico. Voy a borrar esta leyenda, entonces le voy a decir que no quiero esto. Y si me voy aquí a diseño, se me despliega este menú de estilos de diseño y puedo elegir diversas formas de representar el gráfico. Me voy a poner en cada una de estas y aquí abajo, en esta parte, se ve cómo se vería nuestro gráfico ocupando cada uno de los estilos que nos ofrece Excel. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí. También puedo pedir que nos cambie los colores. Aquí hay diferentes temas, pero por ejemplo puedo pedir, qué sé yo, este monocromático, ¿no? Y aquí tengo otra opción. Si me voy a el gráfico, señalo la serie de datos. Me voy a relleno y le puedo pedir que varíe los colores entre puntos, es decir, que cada columna la ponga de un color diferente. Y le doy a aceptar. Y vamos a cambiar este tema por este para que puedas ver cómo cada columna tiene un color diferente. Y ahora solamente hay una última cosa que te quiero comentar acerca de la diferencia de construir tablas de frecuencias con fórmulas y tablas de frecuencias con tablas dinámicas. Y la diferencia es que las tablas de datos que están hechas con fórmulas se actualizan automáticamente cuando los datos fuente cambian. Y en cambio las tablas dinámicas no se actualizan automáticamente cuando los datos fuente cambian. Fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Aquí está la tabla con los datos fuente. Entonces voy a eliminar uno de los municipios. Hasta aquí llega el primer nombre. Le voy a dar suprimir y quiero que notes cómo esta tabla cambió y esta otra no. Y vamos a corroborarlo. Aquí le voy a pedir que ordene la tabla de acuerdo al nombre del municipio en orden alfabético. Entonces me voy a datos, ordenar, municipio, valores de la A a la Z, aceptar. Y fíjate cómo aquí el municipio que yo acabo de borrar se llamaba Acajete. Pues aquí ese nombre aparece con 0 cantidad de localidades que representan el 0%. Si yo ordeno esta tabla por orden alfabético, vamos a darle clic en los nombres, vamos a darle ordenar de la A a la Z. Entonces, aquí Acajete sigue apareciendo con la misma cantidad de localidades o veces repetidas que tenía antes de modificar los datos y con la misma frecuencia relativa. ¿Cómo hago para que se actualice esto? Pues entonces doy clic derecho en la tabla y le doy la orden de actualizar. Y ahora sí, ya no tengo aquí el nombre porque las tablas dinámicas omiten pues los nombres que ya no existen en los datos fuente. Aquí no, porque lo que hicimos fue poner una fórmula de pedirle a Excel que contara cuántas veces está este nombre en los datos fuente y me pone que 0. Pero aquí no tuvimos que poner esta fórmula, sino Excel construye la tabla dinámica a partir de los datos fuente que tienen. Entonces, bueno, ya vimos con estos dos videos cómo construir frecuencias y frecuencias relativas para series de datos cualitativos, cómo hacerlo con fórmulas y cómo hacerlo con tablas dinámicas. Ya vimos también cómo se grafican los histogramas para tablas construidas con fórmulas y también para tablas construidas con tablas dinámicas. Y ya vimos las diferencias e inconvenientes a los que nos podemos enfrentar. Así que espero que este video te haya gustado. Si te gustó, regálame un me gusta, suscríbete a nuestro canal y en breve aprenderás mucho más acerca de cómo utilizar los programas de tu PC para hacer cosas relacionadas con Economics. Ok, hasta el próximo video.